Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Seguimos leyendo la Biblia en un año. Es 1 de abril y comenzamos con el libro 1 de Samuel, que tiene 31 capítulos. Los dos libros de Samuel relatan la transición de Israel de una teocracia gobernada por Jehová a través de los jueces a una monarquía gobernada por un rey. El libro 1 de Samuel es la continuación del libro de Jueces y cubre la historia de Israel desde la época de Elí, en los capítulos 1 al 5, hasta la muerte del rey Saúl en el capítulo 31. Por medio de Samuel, las tribus fueron unidas en un solo reino. Lo vemos en los capítulos 5 al 8. Pero a medida que Israel crecía en fortaleza y que Samuel envejeció, la nación demandaba un rey que la gobernara. Samuel sabía que si el pueblo elegía un hombre para gobernarlos, pondrían su fe en él y no dependerían más de la dirección de su Dios eterno. Por consiguiente, se opuso rotundamente a esa petición. Más tarde, Dios instruyó a Samuel a ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Sin embargo, por causa de ser un hombre según la carne, por su desobediencia, su orgullo, celos y envidia, fue desechado. Y Dios ordenó a Samuel a ungir a David como rey, un hombre consagrado y conforme al corazón de Dios. El primer libro de Samuel enfatiza el hecho de que la fe en Dios trae éxito, mientras que la desobediencia trae consecuencias desastrosas. Comenzamos entonces leyendo los capítulos 1 al 3. Allí vemos oración de Ana, su voto a Dios, nacimiento de Samuel, advertencia de Samuel a Elí, y el Señor llama a Samuel. Meditamos en el capítulo 3, versos 1, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Samuel fue el último juez de Israel, y su nacimiento fue un milagro y la respuesta a la oración de su madre Ana, una mujer atribulada, que pidió un hijo para el servicio de Jehová de los ejércitos, y el Eterno bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas más. Samuel y los hijos de Elí crecieron juntos en Silo, llevando a cabo sus deberes en el tabernáculo. Debido a que Elí no disciplinaba a sus hijos, estos fueron indiferentes a la palabra de Dios y no lo conocían. Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuántas personas hay así? Se congregan, leen la Biblia, la memorizan, pero no tienen una intimidad con su Salvador Jesucristo. Se contentan con decir que son cristianos. Dijo el Señor a Samuel: Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado.
Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 12 al 13. Por eso es muy importante enseñar a nuestros hijos el temor de Jehová, y más aún en estos días de tanta oscuridad. Elí falló por no corregir a sus hijos. Hoy también está prohibido por los psicólogos y el gobierno muchas veces castigar y regañar y corregir al hijo, porque su autoestima puede ser dañada. Por esta causa y por no seguir el consejo bíblico, muchas familias y padres están viviendo pesadillas con sus hijos, terminando en los peores casos en la cárcel. Proverbios 13:24 nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. También nos dice Proverbios 29:17: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. El arca de la alianza y el tabernáculo, que representan la palabra de Dios y su presencia, estaban en Silo, desde que Josué los puso allí cientos de años antes, pero prevalecía una indiferencia general hacia la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Jehová escaseaba, es decir, que rara vez sucedía una revelación profética. Los pecados de Elí y de sus hijos era la principal razón de la ceguera espiritual. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, nos dice Romanos 8:8. Si en la congregación los que dirigen, los pastores o ancianos, están en pecado, viviendo una vida doble y manipulando la palabra de Dios, esto influirá en la ceguera espiritual o poco crecimiento de la Iglesia. No podemos comprender la Biblia y su voluntad si no la leemos con el deseo de aprender y obedecerla. Para muchos es más fácil decir: Señor, háblame. Queremos ver visiones, queremos ver sueños. Pero el Señor nos habla por su palabra ya establecida. Recordemos que la salvación es personal y Dios nos equipó con su Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Este es el privilegio del creyente, de escudriñar y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, obedeciendo en todo. Pero en el mismo ritmo acelerado que vivimos en el siglo XXI, miles de palabras llenan nuestra mente por medio de la computadora, las redes sociales, el teléfono, radio, televisión. No sabemos a veces a quién vamos a ir. Nos gusta este predicador o aquel, pero cada creyente, hijo e hija de Dios, tiene que ir directamente al Dios Todopoderoso, que nos ha dejado su palabra, la única, la Biblia, que está escrita por Dios. Es un legado para la humanidad perdida. Tenemos que dedicarle tiempo, como lo hacemos con otras cosas, ya que todo lo que hacemos aquí se va a quedar, pero lo que hacemos para Dios es eterno. Medita en esta hora. ¿Dónde pones tu esfuerzo y tu tiempo? Nos dice la palabra en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es un privilegio tener su palabra en nuestras manos. Recuerda, el pecado nos aparta de las Escrituras, pero la palabra inerrante de Dios nos aparta del pecado y nos guía a vivir vidas santas, agradables a Dios. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.